¿Qué onda, scrolleros? Estamos aquí otra vez en un lunes de libros, ya regresamos, ya sabemos que nos habían extrañado, estamos iniciando toda esta nueva temporada. Pues la verdad es que con libros bastante padres que estamos descubriendo, afortunadamente también con autores ya muy consolidados, y es el caso de hoy que tenemos aquí con nosotros a Edmundo Paz Soldán, quien está pues presentando este nuevo libro que se llama La mirada de las plantas. Este libro que es un tanto ficción, pero pues si nos adentramos a él quizá no es tanto. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Bienvenido a Scroll and Tap. Muchísimas gracias por la invitación, Montserrat, encantado de estar hablando aquí contigo. Ay, muchísimas gracias. Oye, pues mira, ya nos sumergimos un poquito en este nuevo libro que traes en este 2022 que es editado por Almadía, y está muy interesante cómo puedes hacer esta convivencia, digamos, entre la sabiduría de las plantas y la tecnología ya en una cosa ya muy extraña, ¿no? Platícanos un poquito de este libro y ahorita si quieres ya lo vamos desmenuzando de a poco. Bueno, pues es la historia de, es una compañía de videojuegos, que ofrece experiencias de realidad virtual, videojuegos, una compañía brasileña que entre sus ofertas, pues te ofrece la experiencia, digamos, de utilizar ácido o peyote o ayahuasca sin necesidad de probar las sustancias, ¿no? Es una experiencia de realidad virtual. Entonces, hay un laboratorio en la selva, en la frontera entre Amazonas y Brasil, en la que hay un doctor, el doctor Dunn, que está encargado de estos experimentos con voluntarios que están tratando de seguir la lógica de la plantita. Hay una planta psicotrópica ahí que se llama alita del cielo para que luego puedan replicarla en la realidad virtual. Pero parece que les están dando dosis muy fuertes a los voluntarios y para eso entonces contratan a un psicólogo, Ray, Ajá. que llega a hacerse cargo de los voluntarios y como te puedes imaginar, pues termina más fascinado por por las sustancias psicotrópicas que por cuidar a los voluntarios. Entonces, de eso va la novela. Ese es como justo el panorama muy general, pero justo en esta, pues sí, como en esta parte en la que se van adentrando un poco a cómo alimentar el algoritmo para que entonces puedan, ¿no?, entender bien cómo es que funciona esta planta, ¿no? Y entonces ofrezcan una experiencia mucho más real y mucho más, según esto, encaminada a cada uno. Se van destapando también las historias de todas estas personas que viven en la selva, porque al final la mayoría de estos voluntarios son personajes que han salido pues de contextos, ¿no?, que están interiorizados en ese lugar, que no necesariamente son muy, pues sanos, digamos, ¿no? Platícanos un poquito cómo es tu acercamiento a esta selva amazónica, y cómo descubres tú también como todas estas problemáticas que ahí se viven. Bueno, yo estuve ahí hace unos 10 años la primera vez y me impresionó el lugar, me fascinó y me impresionó y pensé que pues, podía ser un buen lugar para ambientar una novela. De hecho, al comienzo incluso pensé hacer una crónica por las historias que escuchaba de su mundo, ¿no? Para mí el Amazonas, para Latinoamérica, es como en el momento del grado cero del problema ambiental, ¿no? Que es un tema muy grande que hay que enfrentarlo y que los gobiernos no están enfrentando. Temas de deforestación, de contaminación de los ríos, también de turismo New Age psicotrópico con plantas medicinales. Entonces, todo ese cóctel es el que me interesó narrar en esta novela. Y no solamente quería narrar ese presente, sino también quería conectar con un pasado muy complejo. Esa región también perteneció a principios del siglo XX a todo ese momento tan siniestro en la historia del continente que fue la explotación del caucho, ¿no? Con las grandes compañías que explotaban a los indígenas. Y entonces yo pensé que quizás en estos sueños, en estas alucinaciones que tienen los individuos, los voluntarios que son de esta zona, algunos son indígenas, eh, quizás no solamente eso conectaba, gracias a la planta, con su experiencia individual, con sus traumas personales, sino también con traumas históricos conectados a lo que ocurrió en esa región, ¿no? Como si hubiera una especie de alucinación consensual por el que la planta
te está hablando, está mirando no solamente tu historia personal, sino la historia de los otros individuos que están contigo en esa de voluntarios, pero también del mismo lugar, ¿no? Hay una historia de ese mismo lugar en que las plantas también la están contando a través de estos voluntarios. Eso me parecía como, suena un poquito a ciencia ficción, pero quería conectarlo con algo de un pasado muy duro de esa región. Sí, la verdad es que, o sea, conecta como muy bien y conecta muy fácilmente porque incluso creo que al inicio puedes pensar que de qué manera la naturaleza puede estar como tan ligada a este proceso tan tecnológico, pero al final, conforme vas avanzando en algún punto, yo por lo menos me pregunté, ¿quién está utilizando a quién? O sea, ¿realmente estamos utilizando las plantas para hacer tecnología de ese tipo o son las plantas las que estaban utilizando como todos estos recursos para hablar y decir casi casi lo que necesitan, ¿no? En este mundo muy natural. Bueno, esa es una muy buena forma de verlo porque alguien cuando yo le contaba la novela y decía yo en el fondo es como una especie de enfrentamiento entre esta, digamos, cómo las plantas te pueden cambiar tu psiquis y tu interior o cómo la tecnología también puede influir y digamos como el cuerpo del ser humano como un campo de batalla entre estos dos. Y entonces alguien me dijo, ¿y quién gana? Me dijo, ¿no? Y dije, no, pues para mí no es tanto quién gana, sino me interesa más bien narrar este conflicto que creo que se resuelve de manera distinta en cada uno, pero en ese conflicto las plantas no son, eso para mí es re importante, las plantas no son seres pasivos, no es un lugar simplemente, la naturaleza no es solamente un paisaje, un background donde ocurre la historia, sino que es un agente activo y eso para mí era fundamental mostrarlo en este momento de cambio climático y deforestación y de que en nuestra misma relación con el medio ambiente tenemos que pensar ese medio ambiente no solamente como esta cosa pasiva de la que podemos simplemente usar y abusar, sino también como un agente activo con el que debemos tener un tipo de relación mucho más, mucho menos, ¿cómo poderlo decir? Mucho menos simplemente para nuestros propios intereses. Claro. Oye, y por ejemplo, tú utilizas en este caso la ficción para contar este tipo de historias y para hacer esta liga, ¿no? Entre la naturaleza y un poco lo social, ¿no? O sea, entre todo este contexto, ¿cuáles son las posibilidades para ti o qué ves en la ciencia ficción que te permite justo hablar de estos temas, ¿no? Digo, sabemos que es muy abierto, pero también es un contexto mucho, creo que de lo que se vive en América Latina. La ficción es muy distinta a ficciones que se reflejan en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que en los últimos años han aparecido otros autores y otras en Latinoamérica y otras novelas que han utilizado los registros de los géneros populares, el horror o la ciencia ficción para narrar justamente este momento de cambio en nuestra relación con el medio ambiente. Samantha Schweblin con Distancia y Rescate, por ejemplo, narra la cuestión de los agrotóxicos desde el horror, o la uruguaya Fernanda Trías, que ganó el premio Sor Juana con Mugre Rosa, narra también la cuestión del cambio ambiental a través de este viento que está llegando y contaminando esta ciudad portuaria. Eh, lo narra desde la ciencia ficción o la ficción especulativa, ¿no? Creo que si bien digamos, la ciencia ficción o los géneros populares han tenido quizás una cosa mucho más alarmista o apocalíptica o distópica que quizás en momentos más tranquilos se puede ver como desfasado, pero en un momento tan complejo como el que vivimos, quizás ese alarmismo está más en sintonía con lo que estamos ocurriendo. Hemos vivido una pandemia durante 2 años. Hemos vivido el apocalipsis, aunque de alguna manera a veces parezca que estuviera siendo en cámara lenta, pero pues es un cambio muy brusco la forma en que concebimos incluso nuestro lugar en el mundo. Y creo que por ahí a mí me interesa mucho estos géneros populares, lo que nos pueden ayudar a narrar este momento tan complejo. Claro. Oye, pues nada, pues de mi parte creo que sería todo. O sea, realmente la invitación es a que se adentren
a tus ficciones, bueno, a tus cuentos también, ¿no? Que nos acerquemos un poco más a tu escritura. ¿Cuál sería tu top de libros para leerte? Para leerme a mí. Ajá, para leerte a ti. Bueno, quizás, bueno, es La mirada de las plantas y si te gustan los cuentos, el último libro de cuentos que publiqué con Páginas de Espuma, que se llama precisamente La Vía del Futuro, que tiene también que ver con las nuevas tecnologías y la forma en que están avanzando e impactando y cambiando, o sea, avanzando en nuestra vida cotidiana. Creo que esos dos libros dialogan muy bien. Y a eso yo le añadiría Norte, que es una novela que tiene que ver con dos personajes centrales que son precisamente mexicanos. Es una novela que está ambientada en la frontera con Estados Unidos y tiene que ver con el tema tan candente de la inmigración en este momento. Pues te agradecemos mucho, primero, pues haber estado con nosotros y segundo también, pues que nos puedas acercar como a tantas problemáticas a partir de tu narrativa, ¿no? Que es muy diversa, que no necesariamente solamente es ficción. Y aquí en Scroll and Tap nosotros tenemos, ya para finalizar, una sección que se llama el caguamómetro, que básicamente es a cuántas caguamas equivale el libro que estás ahorita publicando, que es La mirada de las plantas. ¿A cuántas lechas que uno puede llegar con el libro? O más bien, no te compras esas caguamas, pero te compras este libro. Primero tengo que saber cuánto vale una caguama. A ver, por aquí la caguama está en 36 pesos más o menos. 36 pesos, pues unas 10 caguamas. Menos, son 7. 7 caguamas, así es que scrolleros conviene un montón, o sea, 7 caguamas, un buen libro, 8, porque siempre queremos que la gente se la pase bien, no se la puede echar y ahí, todo muy bonito. Pues te agradezco muchísimo, Edmundo, de verdad, el tiempo, que nos hayas platicado bueno, un poquito más a fondo esta novela y de dónde nacen las inquietudes para crearla, ¿no? Que eso creo que es algo muy importante de conocer y que además cabe mencionar que este es el primer libro de Almadía España que se publica de aquel lado y creo que eso también es un muy buen comienzo, ¿no? Es una buena patadita de la suerte para la publicación de este ejemplar. Bueno, sí, estuvo muy divertido en las presentaciones hace un par de semanas en Madrid y Barcelona con los editores de Almadías, con Guillermo Quijas y compañía, y en todas las presentaciones debo decir que hubo mezcal, o sea que se está exportando cosa buena, no solamente literatura, también se está exportando mezcal y creo que ahí la presencia de la cultura mexicana ha estado muy bien, ha llegado con mucha fuerza mezcalera. Eso, vamos a hacer el mezcalómetro mejor ya. Bueno, Mezcalómetro. Ahí yo en eso quizás podría hacerlo mejor. Eso me parece perfecto, pero ahora la pregunta va a ser, con cuántos mezcalitos puedes llegar a escribir ficción? Porque definitivamente ahí podría ayudar. Bueno, te Depende si agradezco. quieres ciencia ficción, realismo u horror. Bueno, eso también cabe aquí. Muchísimas gracias por todo, Edmundo. Hasta No, luego, gracias a ti, Estrellero. Montserrat, encantado. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.